Hola, nuevamente desde la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y en esta sesión tenemos el gusto de recibir a nuestros colegas pediatras. Hemos acordado con ellos en trabajar sobre algunos motivos de consulta frecuente en atención primaria de la salud en problemas de pediatría. En primer lugar, vamos a escuchar a la doctora Laura Moreno. La doctora es profesora adjunta de la Cátedra de Clínica Pediátrica y es directora de la carrera de especialización en pediatría de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud. Es pediatra y especialista en neumología infantil. Adelante, Laura. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, entre uno de los temas que consideramos prevalentes en la atención primaria de la salud y que tiene que ver con la pediatría, tomamos este tema que lo llamé como título "No todo lo que sí lo es asma". De hecho, el asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la infancia, pero en el periodo de los menores de 5 años o los menores de 2 años adquiere relevancia muy importante por la alta prevalencia y por la dificultad en el manejo y en la cantidad de estudios que a veces son sometidos a estos niños, por a veces desconocer las características fisiopatogénicas que están ocasionando estos cuadros de sibilancia en estas edades. Por eso, como objetivos en esta charla, nos propusimos concientizar un poco a los profesionales que están atendiendo en los consultorios de atención primaria sobre 3 aspectos fundamentales. El uso racional de estudios complementarios, decía, para el diagnóstico de este tipo de pacientes que tienen sibilancias recurrentes, pero sobre todo el uso racional de los corticoides tanto inhalados como sistémicos, que al estar en situaciones de poco diagnóstico claro en estas edades, estamos observando un uso indiscriminado y quizás sean consecuencias graves el costo que paguen los pacientes por estar sobrediagnosticados de asma o sobretratados con este tipo de medicación. Finalmente, tratar de darles herramientas para que puedan hacer una buena resolución del cuadro agudo de estos casos y que puedan conocer en qué momento hacer la derivación oportuna al especialista o a un centro de mayor complejidad. A modo de introducción, entonces, solamente quiero referirme que esto de silbar, sibilancias, es un signo inespecífico. Uno lo asocia generalmente sibilancias igual a asma. En pediatría para nada es así. No es equivalente a enfermedad. Y vamos a ver que en las edades, desde los menores de 2 años, los niños hasta los 6 años o hasta la adolescencia, vamos viendo que el número de casos que presentan sibilancias, más del 50% de los lactantes por lo menos tiene un episodio o 2 antes de cumplir los 2 años. O sea que es una alta prevalencia y una alta frecuencia de consultas en la atención primaria a los lactantes con sibilancias. Entre los 2 y los 6 años empiezan a caer un poco los números de consultas por esta patología y vemos cómo esa flechita verde indica que ya después en el adolescente y en el adulto son mucho menos frecuentes. Inversamente proporcional, los casos de asma diagnosticados, después de los 6 años ya un paciente que tiene sibilancias recurrentes con algunas características, clínicamente es muy fácil hacer un diagnóstico de asma. Entonces, estos 2 círculos rojos están tratando de llamar atención porque son altamente prevalentes y porque lo más probable es que no sean cuadros de asma y que probablemente no respondan a lo que un médico clínico general está acostumbrado a administrar en las crisis o en los tratamientos clásicamente en el asma. Esto es lo que decía de la prevalencia, pero le agregamos que las causas de sibilancias en los lactantes sobre todo son complejas, son heterogéneas, incluso se superponen. Entonces, resolver el tema no es fácil. La idea de este encuentro es echar un poco de luz a esto, lejos de complejizarlo. Por eso vamos a ver si podemos entender alguna situación. En la diapositiva pueden leer que hay características anatómicas del lactante por las cuales alguna inflamación
viral, banal, va a hacer que se comporte como si fuera teniendo una crisis de asma. Y este dibujito me gusta porque desde el punto de vista anatómico vemos que está señalado con un circulito amarillo lo que son los bronquios y los bronquiolos de la pequeña vía aérea. Anatómicamente ahí se situaría la inflamación inespecífica tanto del asma, que ocurre, si bien es difusa, sobre todo en los bronquios de la vía aérea. Por lo tanto, los bronquios tienen músculo, por lo tanto responden al broncodilatador y tienen hiperreactividad bronquial, y el tratamiento con broncodilatadores generalmente es útil. Además, la inflamación de los bronquios de la vía aérea son inflamaciones de tipo eosinofílico que responden a los corticoides. Ese es el blanco en donde estamos dirigiendo la aerosol terapia en el paciente con asma. A diferencia de los bronquiolos, propiamente dicho, que no tienen músculo, que seguramente si están inflamados también ocasionan sibilancias, pero no van a responder ni a los broncodilatadores generalmente, ni tampoco la inflamación es eosinofílica, es neutrofílica. Por lo tanto, esa inflamación que está provista de neutrófilos y que está llamado por la interleuquina 8, la interleuquina 8 es una de las casi únicas que no responden o no se inhiben con corticoides. Entonces es clave conocer que hay un cuadro clínico similar entre bronquiolitis y neumonía virales versus asma, pero que según la etiopatogenia van a tener conductas y respuestas terapéuticas muy diferentes. Entonces, esta es la dificultad planteada, que la bronquiolitis se comporta como un síndrome bronquial obstructivo agudo, que no responde generalmente ni a corticoides ni a broncodilatadores, y que ahí lo que sí vamos a tener que hacer es oxígeno, que da para otro tema. En cambio, las recurrencias, que llamamos sibilancias recurrentes cuando hay más de 2 episodios, o sea, 3 o más, y que vamos a ver si es o no asma en función de otras situaciones, que eso sí serían susceptibles a tratar con corticoides. Pero hay dificultades que tienen que ver con la elevada singularidad de cada paciente en su genética, en su epigenética, en su ambiente, y que no todos están llamados a ser asmáticos, y que aún teniendo mamá o papá asmáticos, el ambiente y la exposición y lo que le pase, sobre todo en los primeros 5 años de la vida, le cambia la evolución natural de su patología. Hay mucha variabilidad a través del tiempo. Algunos que parecen sibilantes atópicos de pronto, después de la adolescencia, no hacen ni un cuadro más. Entonces, decimos que es tener la bola de cristal, decirle a una mamá que a los 3 años su hijo tiene asma y va a tener una enfermedad crónica, de la connotación que uno le da a eso. Otra de las dificultades que tenemos para el diagnóstico y el manejo de este tipo de pacientes es que hay una elevada singularidad en cuanto a la genética y a la epigenética, que conocemos hoy como todo lo ambiental que modifica esa herencia que puede tener un paciente con una mamá o papá asmática, y que en los primeros 5 años de la vida pueden incluso revertir o cambiar su conducta a través del tiempo, y sobre todo la presencia de comorbilidades o de diagnósticos diferenciales que pueden estar haciendo confundir y por lo tanto responder de manera diferente a los tratamientos. Finalmente, este concepto, que es el que nos ha complicado más la vida a los pediatras, y es que el asma ya no se entiende como una enfermedad, una evolución natural de la enfermedad, sino que es una condición heterogénea, en donde cada vez más vamos a una medicina individualizada, personalizada, y una importancia por lo fisiopatogénico, y en función de eso quizás utilizar las herramientas diagnósticas. Esta diapositiva solo la traje porque es uno de los últimos conceptos de asma. Vieron cómo ha cambiado el concepto de asma bronquial, no solo es para la infancia, y habla bien de un grupo heterogéneo de situaciones que tienen en común, sí, las sibilancias, o sea, la obstrucción bronquial reversible y recurrente. Y se inician en la infancia, o sea que si va a tener asma en los menores de 5 años se inició, pero en contraparte la mayoría de los sibilantes menores de 5 años no van a evolucionar al asma. ¿Cuáles serían las sugerencias para atención primaria como medidas terapéuticas? Bien,
está planteado en función de este esquema. Si me permite, se lo respondo de esta manera. Porque parece complejo, pero va a ver que no es tanto. Porque si uno entiende los factores determinantes de sibilancias, la respuesta sería que el tratamiento tiene que estar orientado, no sé si a la etiología, pero sí a la fisiopatogenia. Entonces, fíjese, existen, estos circulitos son una forma de resumir por qué los niños podrían tener esta obstrucción a la salida del flujo aéreo. Uno es este circulito que dice funciones anatómicos, vía aérea congénitamente estrecha, sobre todo varoncitos, hijos de mamás fumadoras, tienen su vía aérea estrecha desde cuando nacen nomás. En una cohorte de Tucson hemos podido entender esto, de manera que cuando está probablemente en contacto con algún virus, como una bronquiolitis por virus respiratorio sincicial, hace estos cuadros. Y de ahí vamos a ver que el tratamiento a lo mejor es solamente acompañarlo, verificar la hipoxemia, sí o no, y kinesioterapia y medidas generales. Otra de las opciones es, bueno, que los virus ocasionen hiperreactividad aguda o recurrente, que vamos a ver que es otro grupo de pacientes que van a ser sibilantes recurrentes, no atópicos, no asmáticos, no respondedores a corticoides y quizás sí a salbutamoles de rescate, que se llaman. El tercer circulito habla de factores funcionales, hiperreactividad bronquial. Pueden no tener atopía ni asma, pueden no tener vías aéreas congénitamente estrechas, pero sí ser más respondedores, por ejemplo, al ejercicio, por ejemplo, a contaminantes ambientales, por ejemplo, hiperreactividades o a la aspirina, que son funcionalmente hiperreactivos, que responden al salbutamol, pero a lo mejor no hace falta tampoco darles corticoides porque no hay inflamación eosinofílica. Y finalmente, que todos los que buscamos son estos que tengan atopía con hiperreactividad bronquial, que ese es el asma típica, el asma alérgica, y esos son los que de pronto van a ir remodelando y a los que hay que tratar. Y sobre todo este tema es el que tiene relevancia en los menores de 5 años y que tiene que ver con otras situaciones que le llamamos sibilancias atípicas, porque pueden ser mecanismos de reflujo, hernia diafragmática, cardiopatías, o sea que además de tener las sibilancias, como puede ser ocasionadas por una infección viral, podemos tener una patología de base que está simulando un cuadro de sibilancias recurrentes y en realidad un prematuro puede tener una displasia broncopulmonar, podemos tener una enfermedad pulmonar crónica postinfecciosa que solamente con oxígeno se lo trataría, podemos tener un cuerpo extraño que con una broncoscopía se resuelve el tratamiento, podemos tener una fibrosis quística o una tuberculosis, de manera que es importante siempre, antes de pensar en subir la dosis de corticoides porque no está respondiendo, replantearnos la posibilidad de que hubiera otras situaciones que están ocasionando. Bueno, la doctora Moreno ha sido absolutamente clara en el planteo. Colegas, alumnos, los invitamos a una pausa reflexiva. Tómense un café, un té, conéctense con algunos colegas y reflexionen al respecto sobre sus actos médicos referentes a la presencia de sibilancia. Y en unos minutos continuamos.